Amor y grande misericordia, amén. Usted sabe, hermano, de que estamos viendo sobre los hechos. Usted sabe de que estamos aprendiendo sobre muchas cosas relacionadas. No solo hoy estaba oyendo a mis hermanos de la oración. Dios bendiga a todos aquellos que oran, hermano. Únase a la oración antes de los cultos si le es posible. Y estaban orando por el año de la unidad, la necesidad de ser uno, un año que ya dentro de 2 meses se termina, pero que estamos desafiados a cumplir ese propósito. Nunca se terminan los propósitos cuando termine el año, pero nosotros debemos de seguir y avanzar y quedar establecido con los fundamentos necesarios para seguir caminando, amén. Entonces hemos estado hablando de tal vez elementos básicos del evangelio, como el discipulado. 2 domingos hemos cubierto el desafío que el Señor le lanzó a la gente que lo seguía, los confrontó para que la decisión de hacerse sus discípulos fuera una decisión racional, consciente, no emocional, porque el problema es de que a veces decimos y nos dominan los sentimientos y nos dominan las emociones, pero Jesucristo les dijo de que cuando ellos los estaban siguiendo les desafió, se recuerda, a que ellos pensaran de la manera como aquel que construye una torre, que primero se sienta a calcular para ver si para poder terminarla le alcanza. No sea que fuera burla de los demás, pero bueno, dejemos eso. Entonces, los discípulos, que en el principio fueron los 12 y posteriormente fueron muchos, los 70, y después fueron 500, y en el Pentecostés se quedaron solo 120. Nosotros vemos cómo empieza a avanzar el evangelio con las evidencias, hermano y hermana, del poder de Dios. Y me llama la atención porque ese evangelio que está escrito aquí es el evangelio nuestro, o debiera de serlo, amén. Debiera de serlo. Leo el verso 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número de ellos, hombres como mujeres. La Biblia nos habla de que Jesucristo vino y manifestó en su ministerio terrenal el poder de Dios después que el Espíritu Santo había venido sobre él. No fue antes. Fue cuando Jesucristo no vivió en medio de nosotros como el Hijo de Dios. Jesucristo vivió como un hombre ungido. Como un ungido. La Biblia nos habla de Jesucristo en el libro de Hebreos de que Él es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. La palabra apóstol traducida significa enviado, y es los que Él envió. Ahora, los apóstoles del principio tenían características bien particulares. Hechos poderosos se hacían a través de la mano de ellos. Hechos poderosos, maravillas. Mi hermano, el evangelio glorioso no es por intereses, pero debe de manifestar el poder de Dios. Cuando digo no es por intereses, se lo digo porque de alguna manera cuando Jesucristo desafió a sus discípulos a hacer cuentas para seguirlo, no le estaba hablando a la multitud. Jesucristo hizo milagros y maravillas en medio de la multitud, pero el evangelio debe ser un evangelio de poder, hermano.
Y aunque, hermano, nosotros no andamos publicitando nada, sí vemos milagros, hermano. Oramos y vemos milagros. Los hemos visto. Realmente hemos visto sanidades, hemos visto respuestas, hemos visto moverse, o sea, hemos estado participado. Mire, hermano, hoy estaba viendo ahí las fotos de unos hermanos. La gente no sabe, pero hay niños que han nacido en esta congregación que son milagros de Dios, porque los médicos habían dicho que no se podían tener. Y oramos y fueron milagros de Dios. Así como lo oye. Si hay cosas que han sucedido, lo que pasa es de que no siempre no lo vemos. Ahora, yo no estoy diciendo, entonces el hermano es apóstol. No, a lo que yo voy, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que el evangelio debe de avanzar así. Y que una característica de estos hombres enviados apóstoles no era el conocimiento, sino era el poder. No era lo que sabían, sino lo que manifestaban del reino. Las evidencias de su ministerio estaban en unas evidencias de poder. Y entonces, hermano, la gente empezó a ser impactada por lo que sucedía. Hermano, nosotros estamos llamados a acrecentar nuestra fe en Dios. Porque hay cosas que esperamos que alguien las haga, pero nosotros debemos de creer que Dios o Jesucristo es el mismo de hace 2000 años y es el mismo hoy para hacer las cosas que se hacían hace 2000 años. ¿Y por qué le digo esto? Porque de alguna manera se fue Jesucristo, vino el Espíritu y ellos seguían haciendo las mismas cosas. Mire, acompáñame, veo este versículo, acompáñeme a Marcos, por favor, capítulo número 1. Como nos acostumbramos al proyector, ¿verdad, hermano? Ya habíamos perdido destreza en el fluir de los versículos. Antes, cuando yo enseñaba a niños, saben que los niños se hacían ejercicios con los niños o juegos para que ellos ubicaran versículos bíblicos. Se ubicaban, ahí decían ellos, y se les daban versículos, y el primero que lo tenía lo pasaba a decir. Eso deberíamos de hacer con los adultos, hermano, para ver qué tanto conocemos nuestras Biblias. Amén. Saludos ahí al pastor Manuel Hernández que está con nosotros. El hermano Manuel es el papá del hermano Nelson Hernández, el pastor de Fuerte Ciudad allá en California. Tiene ya ahí el verso, bueno, pero el verso no se lo dije, ¿verdad? Verso número 32, 1:32 de Marcos. Y cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. O sea, Jesucristo ya ungido, ¿qué pasaba? Venían y hacían maravillas, y habían sanidades, y habían liberaciones, y los enfermos. Pero Jesucristo se fue. ¿Y quiénes quedaron? Sus discípulos. Este es Marcos 1. Este es Jesucristo. Pero ahora viene y volvemos al libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos vemos el mismo evangelio fluyendo. O sea, de que ya no está Jesucristo, pero está el mismo evangelio y está el mismo poder de Dios. Y entonces, estos hombres que habían sido enseñados, creían, actuaban, veían, oraban. ¿Cuántos de nosotros sentimos la fe como para orar por alguien? A veces decimos, no, vamos a orar, o ¿sabes qué? Vamos a llamar a la radio tal para orar.
Vamos a poner nuestra petición en tal programa de televisión para orar. Y amén, todos oran, pero no sería de que nosotros creyéramos en el evangelio que nos ha sido concedido para nosotros orar. Porque el evangelio, dice Romanos capítulo número 1, es poder de Dios. Es poder. Nosotros hemos creído en un evangelio de poder. Un evangelio, mire, lo mejor que le ha pasado a esta tierra es que Jesucristo vino a cumplir la misión que el Padre le dio. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nosotros hoy nos encontramos en medio de un mundo de necesidades. Mire, déjeme decirle algo que me viene a mí a la mente. Yo digo que aquellos que tienen don de sanidad, ¿por qué no van a los hospitales, hermano? No que hagan campañas para que vengan, sino que vayan a los hospitales. Sanar enfermos. Hay unos hermanos, un par de matrimonios amados, que me pidieron ahí que orara por ellos para llevar el evangelio a los hospitales. Ya lo están haciendo, pero también van a tener que ir a orar, y yo pienso que van a haber obra de sanidad por enfermos. Que a nuestros discipulados llegara gente enferma y nosotros, ¿usted qué problema tiene? Estoy enfermo. Orar y ver el poder de Dios. Porque la buena noticia es que Jesucristo vino, y con Él vino el favor de Dios y la gracia de su Padre. Y que cuando Él se fue dijo que no nos iba a dejar solos, que iba a enviar al Espíritu Santo. Y en esta noche aquí está el bendito Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está aquí para manifestar su amor y su poder, porque Él vino para cumplir la orden celestial del Padre y del Hijo. Entonces, imagínense, hermano, maravillas y portentos. ¿Sabe una cosa? Yo le digo a veces a los hermanos aquí, no una vez, hermano, mire, todavía están por ahí los 21 días, ya bien empiezan los 21 días de oración, ¿verdad? Todavía están ahí peticiones que han estado siendo respondidas. El día 9 creo que comenzamos, 9 es, no sé, 9 comienzan los 21 días de oración. ¿Cuántos están gozosos? Vamos a orar, vamos a clamar, el Señor nos va a dar victoria. Pero bueno, el punto es, hermano, de que hay personas de ustedes que se me han acercado. Fíjese, pastor, de que se oró por tal cosa y tal cosa pasó. Fíjese que se le pidió a Dios y tal cosa sucedió. Milagros, restauraciones, fortaleza, liberaciones. Hermano, es que el evangelio es eso. Es eso. Mire, usted sabe que estamos con el corazón queriendo hacer avanzar el reino. Porque la iglesia se ha vuelto pasiva en su responsabilidad respecto de la gran comisión. Voy a repetir eso. La iglesia se ha vuelto pasiva en su responsabilidad de la gran comisión. Cuando Jesucristo se fue, todo lo demás está bueno, por supuesto, pero cuando Jesucristo se fue, ¿qué fue lo que encargó? Miren, entonces, yo ya me voy, ahora que me vaya les encargo, ahí hacen conciertos, congresos, retiros, actividades. No, y todos están bien porque todas las hacemos. Pero ¿qué fue lo que dijo? Dijo, ahora vayan ustedes y hacen discípulos en todas las naciones. En todas las naciones. Hermano, es una responsabilidad inmensa cumplir con el deseo de Jesucristo. Pero volvamos a preguntarnos, ¿lo estamos haciendo?
Y no mire a otro lado, mírese, usted diga, ¿lo estoy haciendo? Creemos que el evangelio está reducido simplemente a la gente que uno mira tirada en la calle, doblegada o subyugada a un vicio. No, toda la gente necesita a Cristo. Todos. Que alguien lo lleve. Y estos hombres eso estaban haciendo. ¿Sabe qué es lo portentoso? Esta semana hicimos el análisis de la tercera semana evangelística de todos los discipulados celulares, porque las terceras semanas de lo que queda del año tienen que hacer evangelismo. Este próximo martes vamos a hacer, se llevaron las hojas el análisis, pero cuando vemos los reportes, bien bajito, hermano. Pero ya estamos empezando. Ya estamos empezando. De invitados, de gente que confiesa, que se convierte, que reconcilia, pero a mi corazón venía de que el problema es que uno cree o tiene la percepción que a uno le va a tocar hacer todo. Hablarle, traerlo, convencerlo, y si no quiere, si yo lo conozco, si es bien difícil, si es bien duro, si es bien dura, si tiene su religión, si no quiere saber nada. A uno no le toca, el que va a preparar el campo es el Señor Dios y el Señor Jesucristo. Si los discípulos vieron el campo y dijeron, los campos ya están blancos, listos para la siega. Hay gente que está siendo preparada para que usted solo mire, fíjese, y va a venir. Hay gente que está enferma y que solo está esperando de que usted llegue, porque usted es el medio que la conoce y usted crea y le diga, mire, pero yo tengo un Dios poderoso y un Cristo portentoso, déjeme orar por usted. Pero ¿qué pasa? No creemos. No creemos como debiéramos de creer. No creemos, no que no creamos en Dios, no creemos en el poder del evangelio a través de mi vida. ¿Qué sucedía aquí? Leamos rápidamente. Dice y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. O sea, habían quienes no los llevaban por estar haciendo esa obra. Verso 14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Y mira esta parte. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. ¿Qué apóstoles va, hermano? ¿Qué era Pedro, hermano? Pescador, hermano. ¿Qué era Pedro, hermano? Sanguíneo, colérico, de temperamento, hermano, impulsivo, negador del Señor, fallón, y lo que usted quiera, pero amaba al Señor, creía en el Señor y sabía que no era Él, era Dios. Si nosotros vamos a ir a hacer la obra pensando que vamos nosotros al ir a tocar la puerta de que íbamos a evangelizar, nos vamos a regresar y darle otra semana. Nosotros mismos vamos a evadir nuestra responsabilidad. Lo iba a llamar, fíjese. Usted trajo a un invitado, mire, yo ya iba a hacerlo, pero mire, cuando le iba a hablar, me hizo una cara usted. ¿Por qué? Porque creemos que vamos solos. Este hombre sabía quién iba con él. No era él, era Dios con él y el poder del Espíritu Santo con él que estaba haciendo, porque este trabajo es un trabajo celestial. El que respalda es Dios.
Es el poder de su Espíritu. Nosotros debiéramos de orar y decir: Señor, mira, en el nombre de Jesús te pido, Espíritu Santo, tú tienes plan contra los que yo voy a invitar a esa casa, y aunque sean duros, Señor, en el nombre de Jesús empieza a tocar sus corazones y les voy a hablar. Yo sé que tú vas a hacer la obra. Hermano, si fuéramos con más convicción. ¿Sabe por qué le estoy leyendo? Porque este es el reino. Pero algunos de nosotros, hermano, perdone que lo diga, damos una imagen de la buena nueva que más parece mala nueva, ¿verdad? ¿Por qué? Que el Dios de usted, bueno, ahí yo antes no tenía tanto problema, ¿ves? Solo empecé a llegar a la iglesia y ay, Dios. Mire, solo que medio quería servir y qué luchas. Y es que mire, solo medio, primer diezmo que di y viera todo lo que se me vino. Mire, y que yo, hermano, y las nuevas que llevamos no parecen nuevas. No parecen buenas noticias. Lo mejor que te pudo haber pasado a ti fue haber conocido a Cristo Jesús. Y es la mejor de las noticias, la mejor. Mire, ¿cuál era la noticia? ¿Cuál era la noticia que todo el mundo andaba difundiendo el lunes 26? Hace una semana y media. ¿De qué hablaba todo el mundo el lunes 26 de octubre? ¿Sí? ¿Sí, hermano? De Jimmy. ¿Verdad? Que ganó Jimmy, que ahora Jimmy, que sí, Jimmy aquí, que Jimmy allá, de que ahora Jimmy va a gobernar y que Jimmy es mi amigo y que sí, yo lo conozco y que entonces, ¿y por qué lo conoce? Porque yo miraba moralejas y entonces por eso, algunos por eso lo conocen, dice. O sea, la gente venía y esa era la noticia y esa era la alegría. Una noticia, usted no vio que nadie anduviera diciendo a un desconocido ahí en el bus: ¿será que le digo a este que ganó Jimmy? ¿Y qué pensará si yo le hablo de que Jimmy? No, es más, en esa semana uno se ponía a hablar ahí en cualquier lugar con la gente. Mire, usted ya viene en las elecciones, va, y los desconocidos, si usted ya viene, va, ¿y usted por quién va a votar? Mire que yo estoy pensando, no, hombre, usted vote por fulano, vote, mire, bien lanzado para decir por quién vote. Y eso que los otros no han hecho nada por uno. ¿De qué manera debiéramos de hablar nosotros del poderoso Señor Jesucristo, hermano? Que es el que vino a hacer la obra completa en nuestra vida. Es que, hermano, a veces la gente cree que debe llevar el evangelio según le va yendo. Si me va bien, voy a hablar del Jesús. Si me va mal, y como a veces me va muy mal, hermano, no debe de hablar. Si el Señor no cambia, hermano, llueva o haya sol, el Señor no cambia. Él sigue siendo el Dios todopoderoso, hermano. Estemos nosotros aquí o no estemos, Él sigue siendo el Dios todopoderoso. ¡Aleluya! Entonces, mire, hermano, dice ahí de que, mi hermano, ya se imagina cómo iba la gente que estaba ahí. Saquen la cama de ese, va, saquen la cama de ese, y aquel ahí. Y él saquen la cama, y ¿será que le va a imponer manos Pedro? Fíjese que no le va a imponer manos de nada, va muy rápido Pedro, pero pónganlo ahí a ver si. No era Pedro, es Dios. Ya no oró Pedro por mi viejito que lo tengo ahí, ya no oró Pedro. ¿Cuál no oró Pedro? Solo la sombra pasaba ahí. Hermano, ¿qué? ¿Usted no le parece que es un evangelio de poder? El evangelio es poder de Dios, hermano. A ver, dígalo conmigo, el evangelio es poder
de Dios. A ver, es que óigalo, el evangelio es poder de Dios. Amén. El evangelio es poder de Dios. Sí, hermano, es que, mi hermano, ¿sabe por qué no acrecentamos a veces nuestra fe, hermano? Porque a veces nosotros mismos no tenemos la convicción de las cosas que creemos. ¿Cómo? O sea, mi hermano, necesitamos un impacto personal. Es que esto es cierto, hermano. Mi hermano, pequeños, este martes con hermano Carlitos fuimos a orar por su suegro, hermano Santiago. Estaba enfermo, 93 años, hijo de Dios, servidor de él, de otra iglesia. Pero me pidió hermana Gladys y hermano Carlos, vaya a orar por él. Y después de la enseñanza del día de hoy aquí, fuimos a orar por él. Y yo le dije, yo no voy a orar porque se sane, tome paz, que la soberanía de Dios sea sobre su vida. No, en ningún momento, ahí está el testigo del hermano Carlos, en ningún momento pues Dios sana y lo levanta, luego no es cierto, ¿verdad que no? Oramos, Dios mío, tráele paz, y hasta le hablé al hermano y le dije, hermano, alma del hermano, toma paz. Dios está contigo, Él es soberano, Dios está en este lugar, el Señor tiene cuidado. Terminamos de orar y como 4 o 5 horas después el Señor lo llamó a su presencia, hermano. O sea, ay, pero entonces ese no es poder, hermano, si él estaba enfermo. Bien, es el poder de Dios. El Señor lo llamó en paz, lo llamó bien. Hasta habíamos hablado, y si se pone más malo y se le lleva al hospital. No, ahí el Señor lo llamó. Hoy está en su presencia ya. Todo el bien y las promesas de Dios están sobre su vida. Él entró a la eternidad, ha visto ya en la realidad aquel en el que creyó y el que nunca había visto. Para mí eso sigue siendo el poder. Pero el evangelio en el cual creemos debe ser un evangelio que creemos en la palabra de Dios y en la obra del poder del Espíritu y en las promesas del Padre. ¿Qué hacía? Mi hermano, cuando nosotros, la sombra de Pedro sanando, hermano, pero es que era Pedro, hermano. Pero si Jesucristo ya se había ido, pero es que como él tenía el título, ellos no tenían título de nada, hermano. Estos eran hombres, la Biblia dice que eran hombres iletrados y del vulgo. Que me dicen, sí, hay que tener amor por las almas para hablarles de Jesucristo. Hay que amar las almas. Hay que llevar la buena noticia del evangelio. Hay que tener misericordia. ¿Qué era Pedro? Pedro no tenía título, simplemente iba ahí y la sombra. Y ya se imagina, solo yo me imagino los que se levantaban del impacto. ¿Y quién fue el que oró por usted? ¿Cuál ni oró? Es el Señor de la gloria el que por la sombra de Pedro me sanó. Porque ¿sabe qué es lo que sucede? El asunto es que hoy la exaltación no va tanto a Jesucristo. Las personas, los ministerios, los nombres, las remisiones. No, es Cristo. Todo lo bueno que pueda venir es de Cristo. Es el Señor Dios Todopoderoso a través de su Hijo Jesucristo y el poder del Espíritu Santo que nosotros podemos decir, es cierto, ese evangelio es un evangelio de poder. Bueno, ya se nos fue el tiempo. Entonces, viene y dice, termino de leer, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Verso 16. Y aún de las ciudades venían muchos vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Ahora quiero terminar con esta última expresión. Todos. Una vez yo oí a alguien que dijo, mire, de la gente que oró Jesús por ellos, ¿cuántos cree usted que se sanaron? ¿Qué porcentaje de gente que Jesucristo oró por ellos cree usted que se sanó? Todos. ¿Usted cuando Jesucristo oró Jesucristo, no pasó nada? Todos.
100%. 100%, hermano. Es que mire, hermano, sonará extremo, pero yo le estoy hablando de este evangelio. Ese evangelio que debemos de llevar nosotros, pero primero debemos de creerlo nosotros, a través de vivirlo allá afuera y a través de compartirlo a otros, a través de nuestros discipulados celulares. Decir, este es el evangelio. ¿Y cómo es ser cristiano? Ser cristiano es ser un hombre victorioso. Pero si yo lo conozco a usted y solo clavos es amén, pero mi Dios está conmigo y Él es un Dios poderoso y yo tengo fe en Dios. Porque fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe tiene que ver con algo que no está manifestado. La fe es contraer el futuro al presente, aunque no veamos nada. Yo le digo que aquí nosotros hemos orado porque hermanas que no podían tener hijos los tuvieran y hoy están ahí, hermano. O sea, trajimos el futuro al presente y lo creímos y hoy está hecho, porque así es el Dios todopoderoso. Y no es por nosotros, sino es por Él y para su gloria. Amén. Entonces, el término es: cuando Jesucristo oró, sanaba a todos. Pero aquí ya no está Jesucristo. Sí está, pero no está. Y qué compromiso. Y traían enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Déjeme decirle esto para ir finalizando. Jesucristo, gracias hermano Marcio. Jesucristo dijo cuando se fue de que cuando Él se fuera, mayores cosas que las que Él hacía haríamos nosotros. ¿Quiénes nosotros? Nosotros. Pero si Jesucristo dio promesas, cuando se fue dejó al Espíritu, y al final los que habían andado con Él lo creyeron, y no creyeron en sus propias fuerzas, ni en sus propias capacidades, ni en los títulos, ni en los nombres, sino creyeron en el Evangelio. ¿Será que Jesucristo es selectivo? ¿O tiene preferencias? ¿O si quiere hacerlo en unos y no en otros? No, Él quiere hacerlo en todos. ¿Dónde está el problema? En la fe. Porque Él fue a Capernaum y a Betsaida y no pudo hacer muchos milagros ahí. Y ya se imagina cómo. Ahora, la fe no de los que estaban solo enfermos, la fe de los instrumentos. Tu fe y mi fe. No te mires a ti tu necesidad, mira a alguien. Este es el Evangelio. Es que tal vez el hermano, la hermana, el siervo, no. Es el mismo Cristo en el que tú has creído, en el que yo he creído. Es el Cristo el Cristo que predicaba Pedro y Pablo y Bernabé. El Dios de Elías, de Moisés, de Eliseo, es el mismo que está aquí en esta noche. Es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. El Evangelio es poder de Dios, hermano. Cierre sus ojos por el tiempo. Y en el nombre del Señor Jesucristo, así con sus ojos cerrados, y grandes señales y maravillas serán hechas. Así dice la Biblia. Muchas señales y prodigios. En el nombre de Jesús,
cree. Una vez más, cree en este evangelio. No predicamos religión, ni costumbres, ni estructuras. Predicamos a Cristo, dijo Pablo, predicamos a Cristo. Pero hermano, si usted supiera, no, yo no sé, pero Dios sabe. ¿Cuál es nuestra oración en esta noche? Nuestra oración va a ser que nosotros creemos, que le creemos. Que nosotros creemos. Dígaselo a usted mismo y diga, yo Señor, yo sé, yo voy a creer. No he creído, he tenido crisis. A veces he querido, Señor, ya no seguir porque me he sentido débil o he estado confundido, pero este evangelio es lo mejor de mi vida. Dígaselo, Señor, dígale, Señor, que hayas llegado a mi, dígaselo, que hayas llegado a mi vida, oh Cristo, es lo mejor que me pudo haber pasado. Abra sus labios y dígalo. Dígaselo, Señor. Yo creo en el poder de este evangelio. Yo creo no solo para sanar, para restaurar, para avanzar, para vivir, para ser discípulo. Señor, yo te doy gracias, Dios Todopoderoso. Levante su mano derecha conmigo, voy a orar. Y por mis hermanos que están a través de la señal. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. En esta noche te damos gracias. Señor, creemos en el poder que hay en las palabras de Jesucristo. Creemos, Señor, en que ese evangelio de hace 2000 años es el mismo evangelio de hoy. Creemos en el poder de un Dios ilimitado. Ese evangelio es el evangelio de mi vida. En el nombre que es sobre todo nombre, yo bendigo su vida, hermano y hermana. No estoy especulando, estoy hablando una palabra de verdad. En el nombre de Jesús, Padre, bendice a tus hijos y a tus hijas en esta hora. En el nombre de Jesús, yo bendigo tu fe. Yo bendigo tu fe. Dile, Señor, sí, yo creo en el evangelio, yo creo en el poder, yo creo, Señor. Yo creo que tú estás aquí, yo creo que tú estás conmigo. Yo creo, Señor, que cada día que vendrá va a ser un día diferente, un día mejor. Habrán luchas, habrán batallas, habrán, Señor, adversidades. Pero este evangelio nada lo va a detener y mi Dios está conmigo. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, hoy creemos en el poder, digámoslo, o sea, hagamos acciones de fe. Estamos finalizando, pero hagamos una acción de fe y diga, Señor, yo creo, Dios Todopoderoso, yo creo en el poder, en el evangelio, en Cristo, en el poder de su Espíritu y en las promesas del evangelio, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Creo en todo lo que haces. Yo bendigo tus finanzas. Yo bendigo tus finanzas. Como tus días serán tus fuerzas. Cree. Yo bendigo tu salud. Yo bendigo tu familia. Bendigo a tus hijos. Bendigo tu matrimonio. Bendigo tu vida, tu trabajo. En el nombre de Cristo Jesús. Y eres quien me da la fuerza y ha creído siempre en mí. Dígalo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Con todo lo diré.
creo. Yo creo en tu palabra. Sí, Señor. Yo creo que tú me levantarás. Ese es el evangelio, tu evangelio, el evangelio de Cristo en tu vida. Yo creo en tus promesas. Yo creo. Gracias, Señor. Gracias, Señor.